para siempre. Yo te vuelvo a enamorar para siempre. Capítulo 4. Encuentro no esperado. Ángela Donoso se encontraba en la habitación donde el viejo piano de Pedro José Donoso reposaba con elegancia. La penumbra de la tarde hacía que la madera oscura del instrumento brillara con un matiz nostálgico. Sus manos se posaron sobre la tapa cerrada, como si al tocarla pudiera sentir la presencia de su padre. Simón y Abigail ingresaron con rostros expectantes, mientras que José y Edelmira, aunque no invitados a la conversación, espiaban desde el pasillo con curiosidad. ¿De qué querías hablarnos, hija?, preguntó Abigail con dulzura, acomodándose en un sillón cercano. Ángela suspiró y los miró con seriedad. Hoy me encontré con Gaetana, dijo, captando la atención inmediata de ambos. Simón frunció el ceño. ¿Gaetana? ¿Y qué quería esa mujer? No fue un encuentro planeado. Coincidimos en un restaurante y hablamos de cosas importantes. Abigail inclinó la cabeza con curiosidad. ¿De qué cosas, Ángela? La voz de Ángela bajó un tono. De Salvador. Un silencio denso se instaló en la habitación. Simón y Abigail se miraron, sorprendidos. Llevaban más de 20 años sin saber de él. La sola mención de su nombre era suficiente para remover viejos recuerdos, dudas e incertidumbres. José y Edelmira, aún ocultos en el pasillo, se miraron entre sí. La curiosidad se convirtió en urgencia. ¿Quién era ese tal Salvador y por qué causaba tanto impacto en la familia? Muy lejos de la mansión Donoso, en un modesto cuarto dentro de una iglesia, Salvador dormía sobre un catre de madera. Cantalicia, su esposa, y Moncho, su hijo, compartían el mismo espacio reducido, sintiéndose cada vez más atrapados en una vida que no comprendían. Yo no entiendo, Salvador, murmuró Cantalicia, con voz apagada. ¿Por qué la Virgencita nos trajo aquí? Salvador resopló con fastidio, removiéndose en la cama sin responder. Moncho, sentado en una esquina, afilaba una navaja vieja contra una piedra. No hacemos nada aquí, intervino el joven con amargura. Nos sentimos inútiles. El padre Jacobo entró en la habitación con una taza de té en las manos. Observó a Salvador con detenimiento antes de hablar. Sabes, Salvador, yo te conocí cuando eras otro hombre. Salvador levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Cómo dice, padre? El sacerdote se sentó en una silla y tomó un sorbo de té. Cuando Pedro José Donoso poseía tu cuerpo. En aquel entonces, tenías conocimientos extensos, hablabas con una seguridad imponente, incluso tocaste el piano como si hubieras nacido para ello. Ahora, lo miró con compasión, ahora ni siquiera sabes leer. El comentario golpeó a Salvador como un puñetazo. Apretó los dientes y apartó la mirada, lleno de frustración. Cantalicia y Moncho también se quedaron en silencio. La verdad era innegable, estaban atrapados en una vida que parecía no pertenecerles. El motor del vehículo rugía suavemente mientras avanzaban por la carretera desierta. Walter miraba por la ventana, observando el paisaje pasar como un espejismo. El interior del auto olía a cuero nuevo, un contraste brutal con los años de encierro que acababa de dejar atrás. Se removió en el asiento, incómodo, y desvió la mirada hacia la persona que conducía. Has estado callado todo el camino, dijo Walter, con voz rasposa, acostumbrándose aún a la libertad. No sé ni quién eres ni qué esperas de mí. La persona al volante esbozó una leve sonrisa, sin apartar los ojos del camino. No tengo prisa en explicarte todo. Hay tiempo. Su tono era tranquilo, medido, casi como si disfrutara del suspenso. Walter bufó, cruzando los brazos. ¿Y por qué tanta amabilidad conmigo? No suelo recibir favores sin que esperen algo a cambio. Digamos que tenemos un interés en común, respondió el conductor,
con una entonación enigmática. Sé que pasaste 20 años en prisión por un crimen que cometiste por error. Ibas tras Salvador Cerinza, pero fallaste. Walter sintió un escalofrío de rabia recorrerle la espalda. Apretó los puños y miró con intensidad a su acompañante. Ese desgraciado, espetó con amargura. El conductor sonrió apenas, como si esperara esa reacción. No. No he venido a recordarte tu fracaso, sino a hablarte del presente. Hizo una breve pausa antes de continuar. Mucho ha cambiado en 20 años, Walter. La mansión Donoso ya no es lo que era. Ángela Donoso sigue al mando, pero las sombras del pasado aún rondan ese lugar. Walter frunció el ceño, atento. ¿Y qué hay de Salvador Cerinza?, preguntó con desprecio. El conductor soltó una leve risa. Él, digamos que ya no es el hombre que conociste. Se ha convertido en un pobre diablo. Vive refugiado en una iglesia, perdido, olvidado. No es más que una sombra de lo que fue. Walter entrecerró los ojos. La idea de un Salvador derrotado le causaba una mezcla de satisfacción y desconfianza. No me trago cuentos. ¿Para qué me dices todo esto?, preguntó con suspicacia. Hubo un silencio tenso antes de que el conductor hablara nuevamente, con un tono más serio. Porque aún hay asuntos sin resolver, Walter. Asuntos que quizás te interesen. Como la muerte de Andrés Corona. Walter levantó la cabeza de golpe, sorprendido. ¿Andrés Corona?, repitió, incrédulo. Siempre dudaste de la versión oficial, ¿verdad?, continuó el conductor. Siempre sospechaste que Isabel Arroyo tuvo algo que ver en su muerte. Walter se pasó la lengua por los labios, inquieto. Era verdad. Siempre había sentido que algo en la historia de la muerte de Andrés no encajaba, pero nunca pudo probarlo. ¿Por qué me hablas de esto ahora?, preguntó, cada vez más intrigado. El conductor finalmente giró la cabeza y lo miró con intensidad. Una luz de un farol callejero iluminó su rostro al pasar, revelando unos ojos llenos de determinación y un nombre que resonó con fuerza en la memoria de Walter. Me llamo Pilar Moreno, dijo con calma. Y vengo por la verdad. Salvador estaba sentado en una banca de la iglesia, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo de piedra. Moncho no estaba allí, solo Cantalicia, quien rezaba en voz baja, pidiéndole a la Virgencita que les mostrara el camino. Yo ya sabía que ese abogado iba a venir, pero no tan temprano, carajo, gruñó Salvador, frotándose la frente con las manos callosas. ¿Y qué va a decirle?, preguntó Cantalicia, dejando de rezar y mirando a su esposo con preocupación. ¿Será que sí nos va a tocar algo de esa herencia? Mujer, plata es plata. Y si nos toca, es nuestra, respondió Salvador, bufando. Lo que no me gusta es que vengan a revolver cosas del pasado. Ay, Salvador, lo que sea que nos toque, es lo que la Virgencita quiso darnos. Pero yo no entiendo, que queremos más problemas. Siempre que llega plata, llegan líos. Antes de que Salvador pudiera contestar, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Moncho entró con la camisa rasgada, el cabello revuelto y el rostro lleno de enojo. Apá, esos condenados me la tienen montada. Soltó, escupiendo al suelo. Dizque porque somos unos muertos de hambre, que no tenemos ni los zapatos. Cantalicia pegó un grito y corrió a revisarle la cara. Mijo. ¿Pero qué se hizo? ¿Con quién fue que se metió esta vez? Salvador se puso de pie, tronándose los nudillos. ¿Y vos, qué hiciste? Pues lo que haría cualquier hombre, apá. Les dije que no se metieran conmigo, pero eran 3 y me dejaron así. Pero no me dejé, El padre Jacobo apareció desde la sacristía y, al ver a Moncho en ese estado, frunció el ceño y se acercó preocupado. Hijo, ¿te hicieron mucho daño?, preguntó con tono amable, revisándole las heridas con la mirada. No es nada, padrecito, respondió Moncho, encogiéndose de hombros. Solo unos raspones, pero no me dejé.
Antes de que pudieran seguir con la discusión, se escucharon unos golpes firmes en la puerta de la iglesia. Todos se quedaron en silencio. El padre Jacobo miró a Salvador con seriedad. Parece que ya llegó su visita, Salvador. Salvador se puso de pie lentamente, con la mandíbula apretada. Caminó hasta la puerta y la abrió, encontrándose cara a cara con un hombre de traje impecable, portafolio en mano y una expresión neutra. Señor Cerinza, buenos días. Soy el abogado encargado de tratar el tema de la herencia. ¿Podemos hablar? Salvador lo miró de arriba abajo y luego gruñó por lo bajo. Pues, si ya está aquí, ni modo. Pase. El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. José y Edelmira se acercaron sigilosamente a la puerta de la habitación donde Ángela, Simón y Abigail seguían conversando en voz baja. José pegó la oreja a la madera con habilidad, mientras Edelmira se inclinaba ligeramente para escuchar mejor. ¿Qué estarán diciendo?, susurró Edelmira con los ojos llenos de intriga. Ni idea, pero si mamá nos mandó lejos es porque es algo bueno, respondió José con una sonrisa pícara. Edelmira le dio un pequeño codazo en las costillas. SHH. Escucha, creo que dijeron el nombre de Salvador. José abrió los ojos de par en par y trató de pegarse aún más a la puerta, pero en ese momento, la inconfundible voz de Vicky lo sobresaltó desde el pasillo. Pero bueno, mis chismosos favoritos. ¿Se puede saber qué hacen pegados como chicles a esa puerta? Los dos hermanos saltaron del susto y giraron a verla con cara de culpabilidad. Vicky los miraba con los brazos cruzados y una ceja levantada, claramente disfrutando la escena. Vicky, qué susto. Se quejó Edelmira, llevándose una mano al pecho. ¿Susto? El susto se lo van a llevar ustedes cuando su mamá los encuentre husmeando donde no deben. Vicky chasqueó la lengua. A ver, confiesen, ¿qué tanto querían escuchar? José intentó poner cara de inocencia. Nosotros, solo pasábamos por aquí y nos dio curiosidad, eso es todo, completó Edelmira con una sonrisa angelical. Vicky suspiró y se acercó a ellos en tono confidencial. Miren, yo también tengo curiosidad, pero si Ángela los mandó lejos es por algo, le susurró. Y si yo fuera ustedes, mejor esperaría a que ella decida contarles. Porque si los pesca aquí, van a necesitar más que una sonrisa para salvarse. Los hermanos se miraron y luego miraron la puerta con frustración. José suspiró resignado. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Vicky sonrió. Ahora, andando, antes de que yo misma los acuse, aunque, si me prometen hacerme un favorcito después, tal vez me olvide de esto. José y Edelmira se miraron con horror y luego pusieron cara de súplica. No, Vicky. ¿Por qué siempre te aprovechas? ¿Se quejó José? ¿Qué clase de favor?, preguntó Edelmira, desconfiada. Porque calladita me veo más bonita, pero lista soy más que todos ustedes juntos, respondió Vicky con una risa traviesa, empujándolo suavemente lejos de la puerta. Algo sencillo, como, no sé, ayudarme a traer las compras, limpiar el salón, hacerme un cafecito, dijo Vicky con tono inocente, mientras se revisaba las uñas. Pero dime, Vicky, ¿sabes algo sobre ese tal Salvador?, insistió Edelmira. Aún con curiosidad. José puso cara de mártir. Vicky ladeó la cabeza y sonrió misteriosa. ¿Y si mejor nos acusas de una vez? Capaz el castigo de mamá es más suave que tu lista de favores. Eso, mis queridos chismosos, es una historia que no les voy a contar yo, aunque, si están atentos, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, dijo con un guiño antes de desaparecer por el pasillo. Vicky rió con ganas y les revolvió el cabello. Los hermanos se miraron nuevamente, sabiendo que ese nombre, Salvador, no tardaría en cruzarse en sus vidas. ¡Ay, pero qué dramáticos! Bueno, váyanse antes de que me dé por pensarlo mejor. Edelmira y José suspiraron aliviados y salieron corriendo antes de que Vicky cambiara de opinión. Cuando estuvieron a salvo, Edelmira murmuró: algún día, alguien tiene que darle su merecido a Vicky. José asintió, pensativo.
Sí, pero ese alguien no seremos nosotros. No quiero saber lo que tiene planeado para vengarse si lo intentamos. Salvador seguía en conversación con el abogado cuando unos gritos y risas burlonas se escucharon desde afuera de la iglesia. «Moncho, aparece, muerto de hambre», gritó una voz burlona. «¿Qué? ¿Te escondiste con los curas? Si los mendigos como vos no tienen donde caerse muertos». Se escuchó otra carcajada. Moncho, de pocas pulgas, se levantó de golpe. «Ya vengo», soltó con furia. Moncho. Intentó detenerlo Cantalicia, pero el joven ya había salido. Afuera, lo esperaban al menos 5 tipos con actitud desafiante. Moncho se paró firme. ¿Qué pasó, pues? A ver si son tan valientes solos. Uno de los agresores se le acercó con una sonrisa burlona y le empujó el hombro. «Mira, se nos puso bravo el campesinito. ¿Vos qué vas a hacer, ah?» Moncho no esperó respuesta. Con un rápido movimiento, le soltó un puñetazo en la cara. El agresor cayó hacia atrás, pero los demás no tardaron en abalanzarse sobre él. Dentro de la iglesia, los gritos y golpes alarmaron a Salvador. «No puede ser», rugió, saliendo de inmediato. Al ver a su hijo superado en número, la sangre le hirvió. Se lanzó hacia la pelea sin pensarlo 2 veces. «Desgraciados, suéltenlo». Sin embargo, al acercarse, su pie se torció en una piedra suelta y cayó con fuerza contra el suelo. Su cabeza golpeó la acera y todo se volvió negro. Los agresores se detuvieron de inmediato. «Carajo, se mató», dijo uno, pálido. El padre Jacobo salió corriendo de la iglesia. «Fuera de aquí, delincuentes. Antes de que los mande a la cárcel». Los tipos no esperaron más y salieron huyendo. Moncho, malherido y tambaleante, trató de levantarse, pero el dolor lo venció y cayó al lado de su padre, inconsciente. Horas después, en el hospital, Salvador despertó con la vista nublada y la cabeza palpitante. Giró el rostro y vio a Cantalicia, llorando a su lado. «Canta, ¿qué pasó?». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó la mano. «Moncho, no ha despertado, Salvador. Está peleando con la muerte». El corazón de Salvador se apretó. Intentó incorporarse, pero el mareo lo hizo recostarse de nuevo. «¿Y dónde está mi hijo? Llévenme con él». «No podés moverte todavía», dijo el padre Jacobo, entrando con gesto grave. «Moncho está en la otra habitación, está luchando». Moncho flotaba en un vacío inmenso, oscuro y sin forma. Sentía su cuerpo liviano, pero su mente pesaba como si algo lo retuviera. De pronto, un frío lo envolvió y una voz surgió de la nada, profunda y serena, pero con un tono de urgencia. «Permíteme ayudarte y ayudar a mis seres queridos». Moncho giró la cabeza en todas direcciones, pero no veía a nadie. ¿Quién eres?», preguntó con un nudo en la garganta. El silencio lo rodeó, denso e inquietante. Luego, la voz volvió a hablar, esta vez más cerca, casi susurrándole al oído. «Soy alguien que aún no ha terminado su camino». Moncho sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué querés de mí?». Hubo una pausa larga, en la que solo se escuchaba un eco lejano, como si alguien más estuviera allí, respirando junto a él. «Déjame entrar». De repente, una ráfaga de viento helado lo sacudió y el vacío se llenó de sombras. Moncho intentó gritar, pero su voz no salió. Solo alcanzó a ver, entre la oscuridad, la silueta de alguien acercándose, alguien que, aunque no podía reconocer, le resultaba aterradoramente familiar. Luego, todo se volvió negro. Simón avanzaba por la carretera en su vieja moto, el viento golpeando su rostro mientras la ciudad de Río Claro quedaba atrás. El rugido del motor se mezclaba con el eco de sus pensamientos que lo transportaban al pasado. Recordaba a Antonio, su hermano, las risas, las peleas, los sueños compartidos.
Él ya no estaba, y aunque había aprendido a vivir con su ausencia, había días en los que el dolor regresaba con fuerza, como una herida que nunca cerraba del todo. Pero no solo pensaba en Antonio. Su mente también viajaba a una época en la que Salvador, en aquel entonces poseído por el alma de Pedro José Donoso, le extendió la mano cuando más lo necesitaba. Simón había sido un hombre impulsivo, confiado hasta la ingenuidad, y eso casi le costó caro cuando una mujer le hizo creer que esperaba un hijo suyo. Recordaba con claridad la noche en la que Salvador, con esa elegancia y sabiduría que lo caracterizaba en ese tiempo, lo sentó frente al piano y, con voz serena, le hizo ver la verdad. Los sentimientos pueden ser engañosos, Simón, pero la razón siempre encuentra el camino correcto, le había dicho. Esas palabras aún resonaban en su interior. Sin darse cuenta, sus pensamientos lo llevaron hasta una casa que conocía bien. Redujo la velocidad y se detuvo frente a la entrada. La casa donde había vivido Gaetana. Sus dedos apretaron el manillar de la moto mientras observaba la fachada, cubierta de años de silencio. Todo parecía detenido en el tiempo, pero él sabía que los recuerdos seguían vivos en aquel lugar. Suspiró y se dispuso a girar la moto para marcharse cuando una voz lo hizo detenerse en seco. Simón. Volteó rápidamente. Desde un vehículo cercano, una mujer lo observaba con intensidad. Era Gaetana. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y nostalgia. Llevaba un atuendo llamativo como siempre, pero en sus ojos había algo distinto, un brillo de emociones contenidas. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba verla, y mucho menos allí. Ambos habían llegado al mismo sitio por la misma razón, los recuerdos que aún los ataban al pasado. Gaetana bajó la ventanilla y le sonrió con ese aire enigmático que siempre la había caracterizado. Parece que los dos tenemos cosas que recordar. Simón esbozó una sonrisa de medio lado, sintiendo que el destino les jugaba una de sus extrañas trampas. No sabía qué le deparaba esa conversación, pero algo era seguro, su historia con Gaetana aún no había terminado. Con Gaetana ha desenterrado viejos fantasmas, pero ¿será este el inicio de una nueva batalla por la verdad? Salvador, atrapado en su pasado, ¿será capaz de encontrar redención en medio de su propia oscuridad? ¿Y Walter, con su venganza en el corazón, seguirá siendo víctima de sus propios demonios? ¿Qué secretos esconde la mansión Donoso? ¿Qué más revelará la misteriosa figura de Pilar Moreno? Y, lo más importante, ¿quién podrá escapar de las sombras que los acechan? ¿La familia Donoso está lista para enfrentar lo que viene? Muchas gracias por acompañarme en esta humilde historia y continuación. Con muchísima imaginación. Gracias por ver.